noches, estimados egresados, egresadas. Veo por ahí a una directora de escuela, probablemente también hay académicos. Nos encontramos hoy día en una primera actividad del año de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, actividad de vínculo, de fortalecimiento, de creación de red, con los egresados y egresadas de las carreras de la facultad. Tenemos una actividad muy interesante con palabras de la directora de Derecho, Karina Piña, que nos va a hablar de la ley de teletrabajo, y posteriormente de Ángel Guerrero del área de egresados. Pero para iniciar le vamos a dar la palabra y la bienvenida al decano de la facultad, al doctor Osvaldo Artaza, que nos va a dirigir unas palabras. Adelante, por favor, decano. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy brevemente quiero saludarlas y saludarlos a nombre de nuestras autoridades, de toda nuestra comunidad universitaria, y desearles que tengan una muy buena reunión en un tema que es de alta relevancia. Esta pandemia nos ha trastocado toda nuestra cotidianidad, toda nuestra forma, produjo un quiebre sobre lo que nosotros entendíamos como normalidad o como eran nuestras prácticas habituales. También tenemos la claridad de que una vez superada esta pandemia, muchas de las cosas que hemos estado desarrollando ahora van a continuar. Llegaron para quedarse, como se dice, y por lo tanto no solo tenemos que ser lo suficientemente resilientes y adaptativos, sino que sobre todo no puede ser una adaptación pasiva, tiene que ser una adaptación crítica, una adaptación activa, en la cual tenemos que tener muy claro, muy consciente de los aspectos positivos y los posibles aspectos negativos que puedan tener nuevas realidades que se vayan a instalar, como el trabajo a distancia u otras de esta índole, y que por lo tanto tenemos que tener la capacidad de actuar para que lo que quede, lo que se instale, sea adecuado, colocando al centro a las personas, al centro la dignidad de las personas, el derecho de las personas, y por lo tanto cómo estas nuevas prácticas que hemos tenido que desarrollar por la pandemia y que han mostrado en muchos casos grandes virtudes, grandes posibilidades, efectivamente si se queden en línea de lo que nosotros entendemos es lo que nosotros queremos, teniendo en consideración la dignidad y el bien superior del ser humano. Así que en ese entendido quiero desearles que tengan una muy buena reunión y que este evento sea un elemento más para potenciar nuestra necesaria vinculación con ustedes. Eso es lo que más queremos, estar esta casa, en la casa de ustedes, en una casa en que se sientan siempre cómodos y bien recibidos. Así que un abrazo grande a cada una y cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por tus palabras. Vamos a dar continuidad a la actividad y voy a presentar a Karina Piña Manso, abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Docencia Universitaria, diplomada en Litigación y Nuevos Procedimientos, directora de carrera de Derecho, Campus Providencia, directora del Diplomado en Derecho del Trabajo y Sistemas de Relaciones Laborales de la Universidad de las Américas. Ella nos va a hablar de la ley del teletrabajo tan relevante en el contexto de hoy en día.
Y posteriormente vamos a tener un espacio de preguntas. Les pido por favor que en el chat coloquen las preguntas y ahí yo las voy a ir presentando a Karina posteriormente a su exposición. Posteriormente, les recuerdo, tomará la palabra Ángel Guerrero del Departamento de Egresados, que nos va a presentar lo que son los proyectos concursables de fomento al emprendimiento que tiene UDLA para sus egresados. Desde ya les recuerdo que hicimos un ameno sorteo, vamos a hacer un ameno sorteo de unas cuentas Zoom para los asistentes a esta actividad, y para ello les pido que por favor aseguren que aparezcan con su nombre en la identificación acá de Zoom. Si es que si es que no saben hacerlo, cosa de poner sobre el nombre de uno, botón derecho, y ahí dice renombrar. Eso es lo que puedo adelantar por el momento. Te cedo la palabra, Karina. Muy bienvenida. Cuéntanos de la ley de teletrabajo. Muchas gracias, Marcelo. Saludos a todos y a todas las presentes en esta convocatoria. Agradezco a la Facultad de Salud por la invitación. Como siempre, para mí es un agrado poder ayudar y aportar, ¿cierto?, con información que hoy en día ha sido tan relevante como lo es el teletrabajo, el trabajo a distancia, a propósito, ¿cierto?, de todo lo que hemos vivido con la declaración de emergencia sanitaria provocada por el COVID. Ha tomado más protagonismo, ¿cierto?, esta normativa, y por eso, ¿cierto?, es interesante que ustedes se puedan informar en sí sobre los derechos y todas las prerrogativas que entrega esta ley para cada uno de los trabajadores y trabajadoras de los distintos rubros. Voy a pasar a compartir una presentación que tengo preparada. Vamos ahí a compartir. Para poder dar inicio. Entonces, comenzando a señalar, ¿cierto?, que esta ley, que es la 21.220, que es la ley de teletrabajo, trabajo a distancia, es una ley que quizás en algunos tipos de trabajo, ¿cierto?, presenta algún grado de dificultad para poder ser aplicada, porque requiere, ¿cierto?, de poder realizar la mayoría de las funciones en un lugar que es apartado del lugar donde generalmente se prestan los servicios de manera presencial con nuestro empleador, y el lugar generalmente es el domicilio del trabajador o un lugar destinado por este, en donde realiza todas sus actividades para los cuales fueron contratados. Ahí el contrato de trabajo se trata de adaptar a esta nueva modalidad para poder ser aplicada. Por eso en algunas profesiones en específico, ¿cierto?, se puede aplicar con mayor facilidad que en otras. En el caso de ustedes, ¿cierto?, que son una facultad que tiene varios egresados de enfermería, de técnico, de nutrición, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, ¿cierto? Cada una de estas carreras, en cierto modo, igual pueden aplicar esta modalidad para el ejercicio de sus funciones. Algunas quizás un poco más complejos que otras, pero de todos modos, ¿cierto? Los empleadores han adecuado con sistemas de turno los trabajos para poder, ¿cierto?, dar facilidades y proteger en sí a los trabajadores, que eso viene siendo, ¿cierto?, una de las principales ventajas del teletrabajo, prestar esta protección no solo al trabajador, sino que también a su familia. El objetivo de esta ley principalmente fue pensada para poder hacerse cargo de los avances tecnológicos y las nuevas formas de comunicación, pero también es una herramienta de inclusión laboral que permite, ¿cierto?, poder adaptar distintas realidades conforme a los contextos, como por ejemplo, ahora que estamos con esta declaración de emergencia sanitaria, ¿cierto?, hemos podido seguir realizando nuestras funciones en nuestro hogar y así no perder nuestras fuentes laboral. La carta, y después me la lee ya. Ahí Paola está parece con el micrófono ahí activado. Bueno,
Como les decía entonces, esta es una herramienta de inclusión laboral que tiene un principio rector bastante importante, que es no generar menoscabo a los trabajadores, ¿ya? Esta ley tiene que garantizar a los trabajadores que van a poder gozar de igualmente, ¿cierto?, de todos sus derechos, sean individuales o colectivos, que implican en su relación laboral, siempre y cuando, ¿cierto?, estos derechos no sean incompatibles también con esta ley. Y el menoscabo ha sido considerado como menoscabo, ¿cierto?, tanto factores económicos como factores sociales, por eso se habla que no puede generar un menoscabo de carácter socioeconómico. Y cuando hablamos de factores económicos son las desmejoras o pérdidas en las asignaciones que constituyen o no remuneración que deja quizás de percibir el trabajador con motivo de la aplicación de esta modalidad de trabajo, o factores de carácter social cuando sufre, por ejemplo, desmejoras en las condiciones laborales, en su ambiente laboral dentro del lugar de trabajo, o deja de percibir también algunos beneficios sin contenido de carácter económico. Entonces ahí hablamos de distintos factores que pueden incidir en este menoscabo que se tiene que evitar con la aplicación de esta ley. Esta ley se titula Trabajo a distancia y teletrabajo, ¿ya? Porque la misma ley hace una distinción respecto a estos dos conceptos. El trabajo a distancia es aquel que se realiza ya sea por un trabajador o trabajadora cuando éste presta su servicio total o parcialmente desde su domicilio o de un lugar o lugares distintos al establecimiento, instalaciones o faenas de la empresa. Y se le va a llamar teletrabajo, ¿cierto?, si estos servicios que presta el trabajador o la trabajadora se realizan mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, ¿cierto?, o cuando debe dar reporte, ocupa también estos medios para poder cumplir, ¿cierto?, con el reporte solicitado por su empleador. Entonces ahí le vamos a denominar teletrabajo. Para poder hacer uso de esta ley, ¿cierto?, hay ciertos requisitos que se deben cumplir. Primeramente, esta ley exige que sea un pacto. Tiene que haber un acuerdo de voluntades entre el empleador y el trabajador para poder aplicarla, sobre todo en aquellos trabajadores que inicialmente estaban con funciones de carácter presencial. Entonces tiene que haber un pacto que sea un acuerdo entre las partes, y este acuerdo debe constar por escrito, ¿ya? La oportunidad para poder pactar el teletrabajo, hay que distinguir acá si la relación laboral ya se había iniciado anteriormente, el trabajador iba de manera presencial a cumplir sus funciones, y en ese caso, ¿cierto?, podrá ser durante la vigencia de la relación laboral. Pero también, como esta ley entró en vigencia el 1 de abril del año pasado, aquellos trabajadores que fueron contratados posteriormente desde el inicio de su relación laboral pueden haber pactado también este tipo de modalidad. Por ende, el instrumento en donde va a constar esta modalidad, si es al inicio de la relación laboral, sería el contrato de trabajo, y si es durante la vigencia de la relación laboral, cuando ya se tenía un trabajo de manera presencial, mediante un anexo de contrato. La ley también establece que los derechos contenidos en esta ley son de carácter irrenunciable, ¿ya? El derecho del trabajo en sí tiene un principio que se denomina el principio de la irrenunciabilidad, que es una imposibilidad jurídica de poder renunciar a ciertos derechos que favorecen a los trabajadores, ¿ya? Impide tanto al empleador como al trabajador, por un lado, que uno inste la renuncia del derecho, y por el otro lado, ¿cierto?, que el trabajador pide renunciar a ellos, lo impide porque son normas de orden público. Y respecto al empleador específicamente, el empleador goza de ciertas facultades también solo por el hecho de ser el empleador y de detentar, ¿cierto?, algunas facultades como administrar, organizar y dirigir su empresa, pero estas facultades que la ley le reconoce tienen límites también. Y uno de los límites importantes que esta ley recalca, ¿cierto?, que el empleador debe de cumplir, son no afectar las garantías constitucionales de los trabajadores, especialmente la que dice relación con la afectación a la intimidad, a la vida privada o a la honra de los trabajadores y de su familia, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, que si dentro del acuerdo que han pactado con el trabajador con su empleador, ¿cierto?, se exige el registro de asistencia, y como método de registro el empleador ha decidido ocupar un medio audiovisual, eso está prohibido, ¿ya? Eso no está autorizado. Ningún empleador puede aplicar medios de control de asistencia audiovisuales porque eso atenta contra la intimidad, contra la vida privada y contra la honra de los trabajadores.
porque es un método muy invasivo, ¿ya? La Dirección del Trabajo ha establecido ciertos métodos de registro de asistencia autorizados y descarta de plano, ¿cierto?, los controles audiovisuales. También la irrenunciabilidad dice relación con el respeto a ciertos derechos también que están consagrados como los descansos, ¿ya? Los trabajadores dentro de una jornada de trabajo tienen varios descansos. Tenemos el descanso diario, que es aquel periodo de tiempo en que se dedica principalmente a la colación o a otros fines, pero que permiten, ¿cierto?, quebrantar o dividir una jornada de trabajo en dos para poder dar tiempos de descanso a los trabajadores. También están los descansos semanales, los trabajadores que descansan, por ejemplo, los días sábados, los días domingos, los días feriados, esos días también deben ser respetados, o los días compensatorios en aquellos trabajadores que deben cumplir funciones en estos días. Y también está el descanso anual, que es las vacaciones, que es este derecho que le asiste a todo trabajador después de haber prestado un año de prestaciones de servicio, ¿cierto?, para poder descansar y poder tener tiempo de esparcimiento también. Entonces, los trabajadores con teletrabajo van a seguir gozando de estos derechos porque esta ley no impide, ¿cierto?, que el empleador los haga renunciar a estos derechos, ni tampoco voluntariamente lo pueden hacer por ser normas de orden público. En cuanto a los derechos colectivos, interesante saber si un trabajador que está con teletrabajo, cumpliendo, por ejemplo, una jornada total a distancia, puede o no gozar de derechos colectivos, principalmente los derechos sindicales. En este caso, los trabajadores sí pueden gozar, porque la misma ley lo ha expresado así: no se le puede privar a un trabajador de ningún tipo de derecho o garantía de carácter individual o colectivo que el Código del Trabajo, ¿cierto?, entregue. Y en este caso, estos derechos no son incompatibles con la ley de teletrabajo. Es por eso que sí puede participar de una organización sindical, sí puede participar de actividades colectivas que se realicen en la empresa, por ejemplo. Y en el caso de los sindicatos, al inicio de la relación laboral, el empleador tiene el deber de informar a los trabajadores que están bajo esta modalidad la existencia o no de los sindicatos, entregándole toda la información que sea necesaria en el caso de que existan, indicándole, ¿cierto?, cuántos sindicatos existen y cuáles son los métodos para poder afiliarse a una organización sindical. O si en el momento, por ejemplo, no hubiese sindicato, pero se conforma con posterioridad, el empleador tiene la obligación de avisar a sus trabajadores dentro de un plazo de 10 días sobre la constitución de una o más organizaciones sindicales para que ellos decidan, ¿cierto?, a su voluntad, poder afiliarse o no a una organización sindical. Dentro de los derechos también que se deban ejercer colectivamente, al cual también un trabajador con trabajo a distancia, teletrabajo, puede acceder, existen, ¿cierto?, algunas actividades que de repente hacen los empleadores, ya sea en las dependencias de la empresa, de la institución o la organización, o en un lugar que el empleador ha destinado. El trabajador con teletrabajo tiene todo el derecho, al igual que todos los otros trabajadores presenciales, de poder asistir a estas actividades. Y es por eso que el empleador, en este caso puntual, debe garantizar al trabajador con este tipo de modalidad su participación en estas actividades. Y para ello, ¿cierto?, deberá hacerse cargo, por ejemplo, de los gastos de traslado de estos trabajadores. Entonces debe asumir ese costo de traslado desde las dependencias en donde el trabajador que está bajo esta modalidad está prestando su servicio, hasta el lugar donde se va a desarrollar esta actividad de carácter colectivo. En cuanto al lugar de trabajo, ¿ya? Aquí habían algunas dudas que se han presentado con esta ley, porque no queda del todo claro, ¿cierto?, qué sucede con el lugar de trabajo, si es un lugar que me señala el empleador que yo debo estar, o yo lo puedo elegir como trabajador, ¿cierto? En este caso, el empleador y el trabajador deben pactar necesariamente en el contrato de trabajo, en su anexo respectivo, el lugar donde se van a prestar los servicios, ¿ya? Y para esto hay dos opciones. Primeramente, que la prestación de servicios se realice en el domicilio del trabajador o en otro lugar o domicilio determinado por el trabajador, o la segunda opción, que se deje al trabajador, ¿cierto?, la libertad de poder elegir dónde va a realizar sus funciones libremente, ¿cierto?, y ofrecer distintas alternativas conforme a la naturaleza de los servicios, ¿cierto?, se le puede permitir la realización de sus actividades. Sea cual sea la opción que se elija,
respecto a dónde va a estar físicamente realizando sus funciones, el lugar o el espacio tiene que ser distinto al establecimiento, a las instalaciones o a las faenas de la empresa, y por ningún motivo, ¿cierto?, puede ser designado o habilitado por el empleador, porque si no, no estaríamos bajo la protección de esta ley, porque no constituye teletrabajo o trabajo a distancia si el lugar es designado por el empleador. ¿Ya? Tiene que ser designado por el trabajador o la trabajadora. Respecto a la jornada de trabajo, acá también surgen muchas dudas respecto a la jornada de trabajo, cómo la vamos a implementar. La experiencia nos dice, ¿cierto?, todos los que hemos vivido quizás con este teletrabajo, que a veces es súper difícil delimitar los tiempos de jornada que nosotros dedicamos para cumplir nuestras funciones. Esta modalidad admite distintas formas de llevar a cabo la jornada. Destacamos acá que una jornada de trabajo, por regla general, la jornada ordinaria, ¿cierto?, es de 45 horas semanales, debe ser distribuida en no menos de 5 y no más de 6 días a la semana, debe considerar los descansos, tanto diarios como semanales, a los cuales tiene derecho el trabajador, y en el caso, ¿cierto?, que sean trabajadores que están sujetos a este control de las 45 horas semanales, el empleador debe implementar los mecanismos de carácter fidedigno que permitan reflejar el cumplimiento de esta jornada, y la dirección del trabajo es bien estricta en esto, porque solo permite como mecanismo fidedigno el registro de un libro de asistencia, una tarjeta magnética para registrar la asistencia, el registro de asistencia biométrico, o la ubicación georreferencial, y también el empleador puede hacer propuestas de mecanismos fidedignos, pero será la dirección del trabajo la encargada de autorizar o no esas propuestas, porque debe velar, ¿cierto?, porque no se pueda estar infringiendo algún derecho de carácter fundamental, sobre todo aquellos asociados a la privacidad del trabajador, ¿ya? Entonces, otros mecanismos también pueden ser aplicados, pero siempre deben ser autorizados por la dirección del trabajo. La jornada de trabajo, estas 45 horas, puede ser totalmente con la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia. Eso implica, ¿cierto?, que su desarrollo en una jornada ordinaria será completamente bajo esta modalidad, pero también se puede pactar una jornada de carácter parcial o mixta. Esto va a implicar que va a haber una combinación de trabajo presencial con trabajo a distancia o teletrabajo, y en este caso, ¿cierto?, se debe establecer en el contrato cómo va a ser la fórmula de aplicación de jornada parcial, y si es en el caso de una jornada mixta, en donde un trabajador, por ejemplo, deba dedicar la mitad de su jornada en trabajo presencial y el resto en teletrabajo, el empleador debe considerar los tiempos de traslado que tiene el trabajador desde que sale de la empresa o desde que sale de su casa para llegar a la empresa, ¿cierto?, y poder así cumplir su jornada de carácter mixto. Y ese tiempo, ¿cierto?, no se lo puede agregar a la jornada, debe ser considerado dentro de su jornada. Como les dije, respecto al control, si el empleador no tiene la posibilidad de aplicar estos mecanismos de carácter fidedigno, y tampoco teniendo presente que no puede establecer controles de carácter ilimitado, que sean, ¿cierto?, aquellos controles que no reconocen fronteras, que son muy invasivos, que se consideran, ¿cierto?, que son una intromisión no idónea o desproporcionada respecto a la esfera íntima que debe proteger el trabajador, se puede pactar que la jornada se distribuya libremente, ¿ya? Y en ese caso, cuando existe imposibilidad, se tendrá que establecer que la jornada, ¿cierto?, será distribuida libremente, y es el propio trabajador el que debe ajustar, ¿cierto?, sus periodos de trabajo a las 45 horas semanales, sin llevar control de estos límites que se aplican con el registro de asistencia. Como les dije, la jornada de trabajo es de 45 horas semanales, pero cuando no se puede establecer un mecanismo fidedigno de registro de asistencia, los trabajadores pueden quedar excluidos de su limitación de jornada, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto?, se presume que están bajo una jornada ordinaria de trabajo porque están los presupuestos también establecidos respecto a la subordinación y dependencia, porque hay un control respecto a su jornada, ¿cierto?, o respecto a sus funciones, mejor dicho,
y también el empleador le va a señalar, ¿cierto?, la oportunidad en cuándo se debe desarrollar su función. Sin perjuicio de que existe esta libertad de poder establecer o de excluir a un trabajador que de manera presencial está sujeto al control de asistencia y que telemáticamente, ¿cierto?, por esta imposibilidad de establecer algún tipo de control, se libere, ¿cierto? Existen algunas prestaciones de servicio que la ley misma reconoce que están exentas de este límite de jornada, y ahí es cuando hablamos de la excepción del artículo 22, que quizás algunos de ustedes la han escuchado en más de alguna ocasión, en donde ellos están exentos del marcaje principalmente. Pero una de las complicaciones que trae el estar excluido de jornada o de los límites, ¿cierto?, que establece la jornada, es que yo no tengo cómo evidenciar que he realizado horas extraordinarias, por ejemplo. Entonces, las personas que están excluidas de los límites de jornada no pueden decirle a su empleador, sabe que yo realicé horas extraordinarias, porque no hay cómo evidenciar eso, porque no hay registros de asistencia, ¿ya? Ahora, de estos trabajadores que la misma ley señala que están exentos de este límite, tenemos, por ejemplo, a los trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores, quizás con un grado de responsabilidad mucho más alto, los gerentes, los administradores, los apoderados que tienen facultades de administración que son propias de los empleadores, los trabajadores que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata, trabajadores que prestan servicio en sus domicilios, lugares libremente elegidos por ellos, los agentes comisionistas de seguro, los vendedores, viajantes, cobradores o similares, trabajadores que se desempeñan en naves o a bordo de naves pesqueras, y trabajadores que prestan servicio preferentemente fuera del lugar o sitio del funcionamiento de la empresa mediante el uso de mecanismos tecnológicos, informáticos, de telecomunicaciones, ¿ya? Ellos, la ley ya consideraba, el Código del Trabajo, mejor dicho, ya consideraba que estaban exentos del límite de jornada, pero como les digo, la ley de teletrabajo también permite agregar ahora nuevamente a un grupo de trabajadores que antes sí estaba sujeto a control, y por esta imposibilidad del empleador de controlar la asistencia, ¿cierto?, se les va a liberar también con el teletrabajo. Y es por eso que es importante reconocer, ¿cierto?, cuando somos trabajadores que no estamos sujetos a un control de asistencia. Porque no estar sujeto a un control de asistencia muchas veces implica, ¿cierto?, que se trabaja una cantidad de tiempo quizás de manera desmedida. Quizás muchos de ustedes han tenido esta experiencia de sentirse más agotados, de sentir que están mucho más horas dedicadas al trabajo, porque es súper difícil separar las cosas cuando estamos trabajando desde nuestro domicilio, sobre todo si tenemos responsabilidades que son propias del hogar, que tenemos que cumplir paralelamente con el trabajo. Entonces, en ese sentido, nos hemos sentido muchas veces sobrepasados en términos de tiempo, y existe este sentimiento de que estamos trabajando más horas de lo que deberíamos trabajar de manera presencial. Es por eso que la ley ha establecido un derecho que se llama derecho a desconexión, ¿ya? Este derecho le asiste a todos los trabajadores que están con esta modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, y que implica que dentro de un lapso de 12 horas continuas, dentro de un periodo de 24 horas, no están obligados a responder comunicaciones como correos electrónicos o WhatsApp, muchas veces que nos hacen llegar, ¿cierto?, desde nuestros empleadores. Tampoco están obligados a obedecer órdenes, tampoco están obligados a tener que cumplir con cualquier requerimiento que le pida al empleador cuando están en su hora de descanso, que son 12 horas continuas en un lapso, ¿cierto?, de 24 horas. A su vez, el empleador también tiene esta restricción, porque si el trabajador, ¿cierto?, está protegido con este derecho a desconexión, el empleador tiene el deber de respetar este derecho. Es por eso que tiene que evitar, por ejemplo, enviar comunicaciones dentro del periodo de descanso, no puede impartir órdenes. Incluso el periodo de descanso va más allá de estas 12 horas. El periodo de descanso para el empleador que tiene que respetar incluye la hora de colación, incluye los descansos semanales, y también obviamente el feriado anual, en donde no puede, ¿cierto?, hacer exigible algún requerimiento a sus trabajadores que están haciendo uso de estos descansos. Pero destacamos, ¿cierto?, este derecho a desconexión, que son 12 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas, donde el trabajador se puede excusar de no responder un correo, de no obedecer órdenes o cualquier otro requerimiento.
¿Qué sucede con las condiciones laborales? ¿Ya? Las condiciones físicas, ¿cierto? Para poder cumplir con mi prestación de servicio. En este caso, es el empleador el que está obligado a proveer bajo su costo los equipamientos que sean necesarios para la realización de la prestación de servicio del trabajador. Es por eso que debe asumir, ¿cierto?, el costo de facilitar equipos, herramientas, materiales para el trabajo a distancia, teletrabajo, y además de los elementos de protección personal que sean necesarios para que se pueda cumplir con esta función, y no puede obligar al trabajador a utilizar elementos que sean de su propiedad, ¿ya? Además, el empleador también debe asumir a su cargo, ¿cierto?, los costos que impliquen la operación misma, el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de los equipos. Y una cosa interesante que ha resultado complicado también de establecer o de hacer exigible, que es qué sucede con el uso, por ejemplo, en nuestra casa del internet, de la luz, del agua, o de los alimentos que se ven incrementados con la aplicación del teletrabajo. Y en este caso, ¿cierto? La ley no obliga al empleador a entregar estas asignaciones adicionales, pero sí se pueden establecer por la vía del mutuo acuerdo, ¿cierto?, asignaciones especiales, o mantener las que ya se daban y que no se están ocupando ahora, como lo son, por ejemplo, la asignación de movilización para una persona que está con teletrabajo que no se traslada a su lugar en forma presencial, mantiene esa asignación y se mantiene porque se entrega a modo de compensación. Si no existiese este tipo de asignaciones, se podría quizá acordar, ya sea de manera individual o de manera colectiva mediante las organizaciones sindicales, ¿cierto?, que se puedan pactar estos acuerdos de asignaciones especiales que puedan dar cobertura a estos gastos mayores que se están realizando en los hogares, ¿cierto?, a propósito de la implementación del lugar de trabajo y de estar todo el día prestando servicios ahí, como el internet, la luz, el agua y los alimentos. La obligación del trabajador es solo, se limita a prestar los servicios para los cuales fue contratado. Pero para que un trabajador pueda cumplir efectivamente los servicios pactados en el contrato, el empleador debe proveer todo lo que implica, ¿cierto?, la realización de sus funciones. Y dentro de estas obligaciones la podemos categorizar en dos. Tenemos las obligaciones del empleador de dar y las obligaciones de hacer. Porque para que el trabajador pueda prestar servicio, ¿cierto?, debe recibir como contraprestación el pago de sus remuneraciones del mismo, garantizando, ¿cierto?, ningún menoscabo en ellas. Las asignaciones en dinero o en especie también comprometidas se deben mantener, no se pueden quitar unilateralmente. Todo lo que sea que el empleador quiera restringir algún tipo de asignación que haya estado otorgado anteriormente, puede hacerlo, pero debe ser de común acuerdo, así como la aplicación de nuevas asignaciones deben ser de común acuerdo. Pero además el empleador debe adoptar todas las medidas necesarias para el resguardo de la protección del trabajador, de modo que garantice un desarrollo normal de sus funciones en su lugar de trabajo. Es por eso también que debe facilitar, por ejemplo, los elementos de protección personal para poder dar cumplimiento a las obligaciones de hacer que tienen que ver con materia de higiene y seguridad. Debe capacitar también a los trabajadores, debe orientarlos y debe cumplir con un conjunto de deberes, ¿cierto?, que permitan asegurar las mejores condiciones. El asegurar estas mejores condiciones, ¿cierto?, dice relación con un deber, que es el deber general de protección que tiene el empleador para con sus trabajadores. Es deber del empleador comunicar a los trabajadores las condiciones de seguridad y salud que el puesto de trabajo amerita. Es deber también del trabajador, o sea, del empleador, perdón, velar por las condiciones de higiene y seguridad conforme a las indicaciones de la ley, ¿cierto? Debe comunicar, por ejemplo, los riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas que debe de tomar y los medios de trabajo correctos que debe aplicar. Para ello, el empleador puede supervisar que las condiciones, ¿cierto?, se estén cumpliendo para asegurar que ha cumplido con este deber general de protección, pero hay ciertas restricciones, porque el empleador siempre debe tener presente, en el caso de los trabajadores con teletrabajo y trabajo a distancia,
que existe el derecho de la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada consagrada en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 5, que impide que el empleador llegue y se presente en el domicilio del trabajador, por ejemplo, para realizar una supervisión. No quiere decir que no se pueda hacer. El empleador puede ingresar al domicilio del trabajador, pero debe contar con su autorización previa, ¿ya? Asimismo, si no cuenta, por ejemplo, con la autorización del trabajador, el empleador puede solicitar a las entidades de administración, por ejemplo, las del seguro de accidentes y enfermedades profesionales, las mutuales o las AT, ¿cierto? Que accedan al domicilio del trabajador para verificar las condiciones, pero aún así, ¿cierto? Estas entidades deben contar con la autorización. La Dirección del Trabajo también puede fiscalizar, pero también debe contar con la autorización del trabajador. O sea, cualquier tipo de ingreso al domicilio, sea por el trabajador, sea por las entidades de seguridad, sea por la Dirección del Trabajo, deben tener la autorización previa. Caso contrario, se estaría vulnerando este derecho consagrado en la Constitución sobre la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación. El documento en donde consta el teletrabajo o trabajo a distancia tiene un contenido mínimo, ¿ya? Además del contenido mínimo que debe tener todo contrato, los empleadores saben, ¿cierto?, que todos los contratos de trabajo tienen un requisito mínimo establecido en el Código del Trabajo en el artículo 10, la ley de teletrabajo ha exigido, ¿cierto?, que ya sea en el contrato de trabajo o en el anexo de contrato, se incorporen los siguientes contenidos. Indicación expresa de que las partes han acordado la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia. Se debe indicar también expresamente el lugar o los lugares en donde deban prestarse los servicios o la mención de que se acordó que el trabajador elegirá libremente dónde ejercer sus funciones. Se debe indicar también el periodo que va a durar este acuerdo de teletrabajo o trabajo a distancia, sin perjuicio de que se pacte de manera indefinida o que se pacte en un tiempo determinado. Se deben indicar también cuáles serán los mecanismos de supervisión o control respecto de los servicios convenidos con el trabajador, y también se deben indicar circunstancias de haberse acordado que el trabajador podrá distribuir su jornada en el horario en que se adapte a sus necesidades o que el trabajador quede excluido, por ejemplo, de la limitación de jornada. Debe estar señalado en forma expresa. Y algo muy importante, en el caso de aquellos trabajadores que quedan excluidos de la limitación de jornada, señalar cuál va a ser su tiempo de desconexión, para que el empleador a su vez respete también este tiempo, que son de 12 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas. Los plazos respecto a la escrituración, por ejemplo, del contrato o del anexo, nos regimos respecto a los plazos de escrituración general, que vienen siendo 15 días en el caso que el contrato sea un contrato indefinido o un contrato a plazo fijo mayor de 30 días, y en el caso de un contrato por obra o servicio faena o un contrato a plazo fijo menor de 30 días, el plazo de escrituración es de 5 días desde la incorporación del trabajador o desde que se pactó el acuerdo. Hay un derecho muy interesante también que tiene esta ley, que se denomina el derecho a reversar este acuerdo, este pacto, ¿ya? Es un derecho que tenemos que hacer una distinción respecto a los trabajadores que lo pactaron una vez que ya llevaban trabajando un tiempo en la empresa, o sea, cumplían trabajo presencial y después se pactó el teletrabajo, versus con los trabajadores que lo pactaron desde el inicio de su relación laboral. Para el primer grupo, el derecho a reversa le asiste tanto al trabajador como al empleador, y en este caso, cualquiera de las partes unilateralmente puede exigirle al otro volver a las condiciones originalmente pactadas en su contrato, ¿ya? Por eso se aplica solo en aquellos trabajadores que anteriormente prestaban servicios presenciales y que después pactaron teletrabajo. Unilateralmente, sea el trabajador o sea el empleador, pueden solicitar volver a las condiciones originales pactadas. Para ello deben avisar con 30 días de antelación como mínimo, ¿ya? Para informar sobre esta reversa. Quien lo solicite, ¿cierto?, está obligado a acatar la decisión del otro, porque es un acto de carácter unilateral. Pero para aquellos trabajadores que iniciaron su relación con la modalidad de teletrabajo, unilateralmente no pueden reversar esta modalidad,
En este caso, ¿cierto? Como ellos dieron inicio a su relación laboral bajo esta modalidad, para realizar cualquier cambio debe ser de mutuo acuerdo de las partes. Tiene que adoptarse, ¿cierto?, un acuerdo entre las partes y tienen que estar ambos de acuerdo para cambiar de modalidad. Y finalmente, ¿cierto?, el registro del contrato, del anexo de contrato. Una vez que se pacta este acuerdo de teletrabajo, trabajo a distancia, el empleador deberá registrar electrónicamente estos documentos en la Dirección del Trabajo, y para ello tiene 15 días contados desde la fecha del pacto. Y la Dirección del Trabajo en este caso va a remitir copias del pacto al registro de la Superintendencia de Seguridad Social y a los organismos administradores del seguro sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, para que estos a su vez se informen, ¿cierto?, de que tantos trabajadores están bajo esta modalidad, ya sea total o parcialmente o con una jornada de carácter mixto. Eso es todo en cuanto a lo que les tenía preparado, ¿cierto?, para poder explicarles en qué consiste la ley de teletrabajo o trabajo a distancia. Así que doy el paso a Marcelo. Muchas gracias, Karina. Ha sido muy clara, Agradecida, muy agradecida con claro. ustedes también. Oye, por el momento tenemos una pregunta. ¿Esta ley rige para los trabajadores públicos? Es una pregunta muy Camilo interesante. Arnado. Sí, una pregunta muy interesante. Pueden aprovechar ahora de hacer todas las preguntas que quieran. Yo ahí Por estoy favor. llana a contestarlas todas. Pero la pregunta que han hecho es muy interesante, porque pensemos que esta ley, que es la 21.220, es una ley que complementa al Código del Trabajo. El Código del Trabajo está pensado respecto a su ámbito de aplicación principalmente para los trabajadores subordinados y dependientes del sector privado, ¿ya? Esto implica, ¿cierto?, que se aplica plenamente para los trabajadores de empresas privadas. ¿Qué sucede con los trabajadores públicos, trabajadores que pertenecen a la administración del Estado, o al Poder Judicial, o al conservador de bienes raíces, ¿cierto?, o a las notarías? ¿Qué sucede con estos trabajadores? La ley, el Código del Trabajo señala que en el caso de los trabajadores públicos, todo lo que sean las normas contenidas en el Código del Trabajo, en sus leyes complementarias, y eso incluiría la ley de teletrabajo, se ocupan de manera supletoria, ¿ya? Por tanto, perfectamente se puede aplicar el teletrabajo en el sector público, entendiendo esta ley de manera supletoria, siempre y cuando, ¿cierto?, no sea contraria a sus propios estatutos, ni tampoco, ¿cierto?, implique algún efecto adverso, ¿cierto?, que impida, por ejemplo, el cumplimiento de una de las finalidades principales que tiene el sector público, que es prestar servicio a la comunidad, pues, al público. Entonces, en la medida que no se afecte del todo, ¿cierto?, se puede aplicar procurando dejar a los equipos mínimos reservados para no detener la atención de este sistema, porque la ley permite su aplicación de manera supletoria. El sector público no tiene norma de teletrabajo asociada exclusivamente para los trabajadores de este sector. Se ha aplicado ahora mucho a propósito de las cuarentenas, de esta declaración de emergencia sanitaria, pero sigue siendo una aplicación de carácter supletorio. No sé si hay más consultas, Marcelo. Muchas gracias, Karina. De no haber más preguntas, yo tengo una. Oye, Karina, ¿qué ocurre? Muy interesante lo de la reversibilidad. Yo creo que es una cuestión muy nueva. ¿Qué ocurre en el caso que una empresa, producto de todo este año ya y producto de los problemas económicos, ve que está trabajando mejor y quiere mantener el teletrabajo, y un trabajador, en virtud de esta norma, quiere volver a la presencialidad? ¿Cómo se solucionaría eso? Sí, lo que pasa es, bueno, que ahí la ley misma dice que para aquellos trabajadores que anteriormente tenían la figura de manera presencial y que por temas, por distintas decisiones, ¿cierto?, se pasaron a teletrabajo, pueden reversar unilateralmente. Un acto unilateral implica la decisión de uno solo, y en ese caso, ¿cierto?, se puede hacer plenamente
exigible el poder reversar el contrato aún ante la negativa del empleador. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener presente uno de los principios rectores de esta ley, que no es que hay que evitar el menoscabo para el trabajador. Seguramente aquel trabajador que no se siente cómodo con el teletrabajo, aquel trabajador que ha tenido alguna complicación por estar aplicando esta modalidad, le está generando algún tipo de menoscabo. Habría que identificar qué factor, cierto, es el que está afectando, si es económico o social. Y es por eso que la ley, para hacer cumplir este principio rector, cierto, de no generar menoscabo, permite esta reversa unilateral. Lo que no es posible con el caso de los trabajadores que iniciaron su relación laboral bajo esta modalidad, porque ellos no sufren ningún tipo de menoscabo con el cambio, porque ellos de entrada han ingresado con esta modalidad. Y si la quieren reversar, tendría que ser de mutuo acuerdo, ¿cierto? Más que reversa, ahí se hablaría de cambio de condiciones del contrato para poder dejarlo de manera presencial. Súper, gracias. Oye, han llegado dos preguntas, tres. La primera de Catherine Berríos. ¿Cuánto tiempo tiene mi empleador para tramitar el anexo de contrato de trabajo? Estoy en teletrabajo y ya han pasado 3 meses. Sí, ahí el trabajador, o sea, el empleador está en incumplimiento porque la ley actúa de manera inmediata. Primeramente, ¿cierto? Dio un tiempo para poder aplicarlo y regularizar al empleador que ha decidido implementar este tipo de modalidad con todos o algunos de sus trabajadores, y primeramente con la entrada en vigencia eran 3 meses, o sea, a partir del 1 de junio ya los empleadores tienen los plazos generales, que son estos 15 días que la ley les da para poder regularizar. Si no lo ha hecho, está ahí infringiendo una normativa legal y podría ser sujeto de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, y las consecuencias son la aplicación de multas para ese empleador. Perfecto. Otra pregunta de Tania Sáez. ¿Qué organismo fiscaliza los acuerdos pactados? Bueno, hay varios organismos que pueden fiscalizar los acuerdos. El principal es la Dirección del Trabajo, porque es el órgano, ¿cierto?, que es el ente fiscalizador por esencia que tienen los trabajadores, y que puede verificar el cumplimiento de la normativa, pero también podrían verse fiscalizados por alguna superintendencia para asegurar el correcto cumplimiento de la normativa en lo pertinente a otros organismos también. Pero el principal es la Dirección del Trabajo. Ok. Hay más preguntas. Se me pasaron algunas que estaban más arriba. Voy a leer la última que había leído. Para procesos de selección de personal, esto es muy importante para los psicólogos que trabajan en esto, ¿eh? Gonzalo Silva. ¿Puedo exigir al candidato que tenga su cámara activada o hay menoscabo? Claro, lo que pasa es que la ley de teletrabajo aplica principalmente para aquellos trabajadores que ya han iniciado una relación laboral. Cuando yo estoy en etapa de selección todavía no formo parte, ¿cierto?, de la empresa, ni puedo hacer exigibles ciertas cosas sobre ese trabajador. Ahora, si nos vamos a temas que tienen que ver con que telemáticamente, porque yo estoy haciendo una entrevista para contratar a alguien, si puedo hacer exigible que enciendan su cámara, la verdad es que no necesariamente se puede hacer exigible, porque aquí pasa lo mismo que con la foto en el currículum, que tampoco yo la puedo hacer exigible, porque la selección de un colaborador o de un trabajador no podría depender, ¿cierto?, de su condición o de su aspecto físico, que podríamos quizás ese ser el interés del seleccionador, ¿cierto?, para poder elegir a un candidato. Y ahí podría haberse afectado a la persona que se le hace exigible quizás mostrar su rostro, mostrar su cara principalmente, ¿cierto? Podría haberse vulnerado o acusar algún tipo de discriminación si es que no llegase a ser seleccionado. Ahora, como en todo orden de cosas, uno puede instar a que de común acuerdo, ¿cierto?, la persona pueda acceder a encender su cámara, eso no lo imposibilita, pero hay que tener cuidado con los límites que establecen las garantías constitucionales. Muchas gracias, Karina. Otra pregunta. ¿Esto corre para los trabajadores que están a honorarios? Pregunta Francisco Ortiz. Sí,
Los trabajadores que están a honorario, también es compleja la situación de estos trabajadores, porque un trabajador a honorario tiene una situación jurídica distinta. No está protegido por el derecho del trabajo, no está protegido ni por el código ni por sus leyes complementarias, puesto que las relaciones a honorario se rigen ya sea por el Código Civil o el Código Comercial en su defecto, ¿cierto? Y no podríamos nosotros decirles que a ellos se les va a aplicar el teletrabajo. Sin perjuicio de eso, cuando yo trabajo a honorarios, como me rijo por el Código Civil, principalmente existen dos principios, que es la libertad contractual y la autonomía de la voluntad. Por tanto, las partes pueden definir una modalidad de teletrabajo, presentando, ¿cierto?, esta característica de que el trabajador está a honorario. También hay que tener cuidado con los trabajadores a honorario respecto a lo que yo solicito ser exigible en torno a esta ley, porque si yo le voy a aplicar esta ley de manera bien expresa y le digo que usted va a estar sujeto a la ley de teletrabajo, podría yo empezar a hacer exigibles ciertos elementos que son tipificantes, que son típicos de la relación laboral, ¿cierto? Y ese trabajador podría alegar en tribunales que no es un trabajador que esté con prestación de servicio honorario, sino que más bien está protegido por el derecho del trabajo, y podría demandar a ese empleador, ¿cierto?, por reconocimiento de la relación laboral, lo que implica, a su vez, que tiene que pagar, por ejemplo, retroactivamente todas las cotizaciones que no pagó por el hecho de que en cierto periodo de tiempo estuvo a honorario. Entonces hay que tener cuidado también con quienes están a honorario, ya sea por la parte del empleador o por el trabajador, porque si hay elementos tipificantes que son propios de la relación laboral, ese trabajador, aunque diga que es a honorario, es un trabajador subordinado y dependiente, y sobre todo si se le aplica esta ley de teletrabajo, puede ser exigible esta calidad ante los tribunales laborales. Ok. Carla Mieres, y entendiendo que esta ley es supletoria al estatuto administrativo, en caso de incumplimientos, ¿corresponde dirigirse a la Contraloría? Claro, los trabajadores del sector público tienen distintos mecanismos para poder hacer exigibles sus derechos. Primeramente, claro, el canal oficial es la Contraloría General de la República, pero ellos también pueden hacer exigible su derecho a la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo no les niega, no debería negarles, ¿cierto?, el acceso a un reclamo y poder hacer mención a la vulneración de derechos quizás que está siendo afectado. Pero también, si se afecta un derecho de carácter constitucional, por ejemplo, un trabajador que es del organismo del Estado y no ha ido a la Contraloría o no va a la Dirección del Trabajo, puede interponer solo en el caso del servidor público, no en el caso de los trabajadores del sector privado, puede interponer un recurso, ¿cierto?, de apelación para solicitar el restablecimiento del derecho que invoca, ¿cierto?, a propósito de la vulneración. Pero el canal oficial de ellos es la Contraloría en general. Perfecto. Gracias, Karina. Acá hay una pregunta que, no sé, yo creo que sale un poquito de las últimas que han llegado. ¿Y en cuánto tiempo y en qué condiciones debiera configurarse una figura de honorarios? Bueno, a ver, debería entender yo más bien quizás a la inversa esta pregunta. ¿En cuánto tiempo una figura de honorario podría transformarse en contrato de trabajo? Claro, Quizás por ahí iba, porque, debe ir. claro, las formas de contratación en diversas empresas públicas o privadas a veces incluyen el trabajo que es a honorario, ¿ya? Pero se supone que un trabajo honorario implica, ¿cierto?, que el trabajador no se le va a decir ni el cómo, ni el cuándo, ni el dónde debe cumplir sus funciones. Porque principalmente, ¿cierto?, uno solicita la prestación de servicios de alguien a honorario cuando esa persona es experta en alguna profesión, oficio o en alguna situación, ¿cierto?, de carácter particular o que no va a requerir una extensión determinada de tiempo. Pero si ese trabajo que quizás el empleador ha querido simular una situación jurídica distinta con un contrato de prestación de servicio honorario, cuando realmente es un contrato laboral, el trabajador tiene que identificar ciertos elementos. Primeramente, si todos los meses recibe la misma remuneración, por ejemplo, ya nos deja una idea de que hay un primer elemento, ¿cierto? Que hay una remuneración que siempre es por los mismos montos o montos similares por periodos iguales de tiempo.
Si a ese trabajador se le exige iniciar a un horario y terminar en otro horario, ahí tenemos otro elemento. Se me está poniendo límites, ¿cierto?, en cuanto al trabajo que yo debo realizar. Una prestación de servicio en horario, a mí no me tendrían que poner límites. Yo decido, ¿cierto?, cuánto me demoro en realizar la función que se me ha asignado. Pero si me exigen llegar a las 9 e irme a las 6, por ejemplo, ya estoy sujeto a horario. Entonces ahí tengo que ir identificando esos elementos. Si me dicen lo que debo hacer, si se me controla constantemente, si se fiscaliza mi trabajo, si no me dejan tomar decisiones, yo ya no estoy bajo una prestación de servicio honorario, estoy más bien bajo una relación laboral que ha sido disfrazada de prestación de servicio honorario. Entonces ahí hay que tener harto cuidado con eso, porque lo primero, si yo me encuentro ante esa situación, puedo ir a la dirección del trabajo y hacer las reclamaciones respectivas, y si no quedo conforme con lo que ahí me dicen o no logro resolver mi situación con la gestión de la dirección, puedo demandar ante los tribunales laborales. Muchas gracias, Karina. Hoy hay muchos agradecimientos de los asistentes. Encuentran muy interesante la actividad. Por motivos de tiempo, me gustaría tirarte la última pregunta que queda, que es no menor, y con eso creo que estaríamos pudiendo ya agradecerte por tu intervención, Karina, y pasamos a la intervención de Ángel. La última pregunta tiene que ver con si esta ley considera el accidente laboral. Sí, sí lo considera, porque, como les decía yo, es deber del empleador velar porque las condiciones de higiene y seguridad también se den en su lugar de trabajo. Por ende, aquel trabajador que está con teletrabajo, trabajo a distancia, está protegido por la ley de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Lo que pasa es que, claro, va a tener que demostrar efectivamente que el accidente, por ejemplo, se produjo en su horario de trabajo. Generalmente uno presenta testimonios de dos personas que dan fe, ¿cierto?, de que el hecho ocurrió así. Si uno le informa al empleador, el empleador nos respalda también con los dichos. Entonces por ese lado uno puede conseguir la protección que otorga esta ley, y que es obligación del empleador, porque el empleador paga un seguro para que su trabajador se vea protegido. En el hogar no estamos exentos de tener accidentes laborales. En el hogar podríamos, no sé, tropezarnos con algo y caernos. Podríamos, por ejemplo, por la postura que tomamos también en nuestro escritorio, vernos afectados con dolores lumbares, por ejemplo, por la mala posición. Si yo no fui capacitado, si yo no se ejercieron sobre mí medidas de carácter preventivo, hay que tomar también medidas de carácter más inmediato, y ante esa situación un trabajador podría solicitar su atención ante estos organismos gestores de seguridad social, como lo son las mutuales o las entidades derivadas de seguridad social también que existen y que prestan esta protección. Si existen dudas respecto a la calificación, si es una enfermedad o un trabajo o un accidente asociado al trabajo, se podrá apelar después en la Superintendencia de Seguridad Social. Muchas gracias, Karina. Acá te ha recibido hartos agradecimientos y unas florcitas que te enviaron. Muchas gracias a todos también, interesantes las preguntas, Nos vemos. Muchas y gracias, Karina sí, Peña, sí, gracias por la directora, invitación. directora de la carrera de Derecho en el campus de Providencia. Oye, Gracias. vamos a seguir ahora con Ángel Guerrero. Ángel, permítanme que recuerde acá, es licenciado en Dirección y Gestión de Organizaciones Artísticas y Culturales del Instituto Superior de Artes de Madrid, diplomado en Administración de Proyectos, y trabaja y es equipo UDLA también, coordinador de egresados, empleabilidad y posgrado de la universidad. Nos va a hablar de los fondos concursables. Ángel, por favor. Muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Ahora vamos con un tema totalmente diferente y espero generar el interés que generó la charla de Karina, que fue excelente. Voy a tratar de compartir pantalla. Me dicen si se puede ver porque a veces se me va un poco el uso de la tecnología. ¿Se ve? Sí, Ángel, se ve súper bien, gracias. Listo, entonces vamos a partir. Como bien presentó Marcelo, estoy invitado para hablar sobre los fondos concursables Emprende UDLA y un poco para poner en contexto
que son los fondos concursables Emprendeutla, es una actividad que pertenece al programa de emprendimiento e innovación de la Dirección de Egresado, Empleabilidad y Posgrado, y esta es la tercera versión que hacemos. Esto partió el año 2019 y la única actividad que tenía este programa el año 2019 eran los fondos concursables. ¿Qué es lo importante de esto y qué nos hace diferente? Es que somos una de las pocas universidades que ofrece fondos concursables para sus egresados. Hoy en día creo que hay 2 o 3 universidades más que ofrecen fondos concursables para sus egresados y que puedan iniciar un emprendimiento o lograr la continuidad y éxito de este emprendimiento. Y aparte de los fondos concursables tenemos otras actividades como son los talleres de acompañamiento para los postulantes, que más adelante se lo voy a explicar. Tenemos talleres de fomento al emprendimiento y acá hacemos 2 tipos de talleres. Uno es para los futuros emprendedores y otros son para personas que ya emprendieron. Y la idea de esto es generar motivación, entregar tips, entregar las herramientas necesarias para lograr un emprendimiento de forma exitosa. Hace poco nosotros ya terminamos con estos 2 talleres que lo impartió Oscar Muñoz, que fue el CEO y fundador de Green Glass y de Haciéndola, y fue bastante motivacional, quedaron súper motivados los que participaron y vamos a partir después el próximo año con la segunda versión. ¿Cuál es el objetivo de los fondos concursables? Tiene como objetivo acercar a los egresados a la universidad a través del perfeccionamiento y el emprendimiento. Principalmente es entregar un capital inicial, es como el capital semilla, pero para los egresados, y no es necesariamente ser emprendedor, sino que se necesita tener una idea principal o tener un emprendimiento y ambas personas pueden postular. ¿Qué es lo que nos hace diferente este año de los otros años anteriores? Que los años anteriores nosotros entregamos un premio de 500.000 pesos a los primeros lugares y este año, por tema de las contingencias, creemos que es súper importante el emprendimiento hoy en día. Por eso hemos decidido que el premio para los 3 primeros lugares es de 1.000.000 de pesos para que puedan iniciar su emprendimiento. Y más adelante le voy a explicar cuáles son las fases, cuáles son los procesos para postular a estos fondos concursables y quiénes pueden postular, que es súper importante eso. Aparte de eso, creemos que, como les decía, hoy en día por tema de la pandemia, la contingencia, el desempleo, está súper complicado encontrar trabajo y no creemos que una buena herramienta y un plan B y muchas decisiones que están tomando hoy en día la gente es emprender. Los fondos concursales son transversales y aquí no quiero que se espanten, que digan, oh, ¿sabes qué? Yo en mi formación profesional no tengo idea de cómo emprender porque no me entregaron conocimiento alguno. Acá la idea es que postulen de todas las carreras. De hecho tenemos casos de éxito de la Facultad de Salud, que su nombre es Tania Vera, ella es una egresada de kinesiología, ha postulado las 2 versiones anteriores y ha ganado las 2 versiones, y a través de este fondo concursable ella ha ganado otros fondos externos como el de la INJU y como de la JUNAEP, con un proyecto que se llama JUILAB que apoya a los emprendedores sociales. Y ella no tenía conocimiento alguno ni previo de cómo era emprender, pero a través de los talleres de formación y de apoyo que entregamos a la Dirección de Egresados, ella pudo postular y a fondos externos. A ver, entonces acá como le explicaba, ¿quiénes pueden postular a los fondos concursales? Pueden postular los egresados, pero esto no excluye a los estudiantes. Por ejemplo, si en un equipo de máximo de 5 personas hay 4 estudiantes y uno es el egresado, él queda como el líder del equipo y pueden postular a los fondos concursables. Ya pueden ser un equipo también considerando personas externas. No ha pasado que uno de los ganadores de la primera versión tenía un proyecto y era integrado por egresados de otras universidades. La única condición es que dentro de estos 5 integrantes hay un egresado de la Universidad de la América, y ese es el titular y el líder del equipo y va a representar el equipo en la postulación. Ahora, no es necesario que sean 5, pusimos máximo 5, pero el proyecto lo puede integrar una pura persona, lo pueden integrar 2 personas, pueden ser egresados de diferentes carreras. Hay un proyecto que ganó la primera versión, y este proyecto está integrado por un egresado de Derecho y por un se conocieron en la universidad, y eran pareja y decidieron postular los fondos concursables y ganaron con este proyecto. ¿Qué es lo importante tener para postular a los fondos concursables? Es el desarrollo de una solución técnica, principalmente que resuelva una problemática en particular. Eso lo tienen que tener bien en claro al momento de postular. Como les decía en un principio, pero que esta idea la lleven a cabo a través de un formulario que tienen que llenar. Otra idea que pueden tener para postular los fondos concursables es que esta idea principalmente sea el desarrollo de plataformas y de aplicaciones web o aplicaciones tecnológicas y que vayan en el aporte de una solución en específico.
¿ya? El desarrollo de un proyecto, de un servicio que sea innovador. ¿Cómo hago para postular? Como yo le mencionaba, a través de nuestra página web, que es egresadosutla.cl, van a encontrar los pasos y que tienen el paso a paso para poder postular a los fondos concursables, y para esto tienen que descargar un formulario que está disponible en la web, y en este formulario le pido una información básica. Primero, la información que tienen que tener todos los egresados, y acá nosotros ponemos énfasis con esto porque nos llegan postulaciones que no tienen la información completa que trae este formato Word, que es bastante sencillo, donde piden nombre completo, el root de los integrantes, el correo de contacto para poder tener un contacto transversal con todos, la carrera que estudió. De esta forma nosotros podemos hacer un perfil de las personas que están postulando a los fondos concursables, y además de eso adjuntar una copia de su carnet de identidad por ambos lados, puede ser una foto con el celular y la adjuntan. Además de eso, este formulario pide que traiga otra información, que es la descripción del emprendimiento. Y acá tienen que tener bastante ojo, y yo pongo esta información porque esta información también después viene en la rúbrica de evaluación del jurado, ¿ya? Y en esta descripción del emprendimiento nosotros pedimos que presenten una propuesta, el objetivo general del emprendimiento, el objetivo específico, si tienen un modelo de negocio. Acá no necesariamente tienen que tocar el tema de que si van a ganar algo monetario o no, porque puede ser un proyecto social, un proyecto comunitario, y no va a tener ganancias monetarias, pero sí tiene un modelo de negocio, cómo está estructurado, y es un modelo Canvas. El público objetivo que ustedes tienen, al que quieren apuntar, es importante que tengan en mente cuál es el público que ustedes están desarrollando el emprendimiento, porque esto lo evalúa mucho el jurado. Y por último, la sustentabilidad. ¿A qué se refiere con sustentabilidad? Y acá se confunden algunos de los postulantes, creen que es como un proyecto ecológico, pero a lo que acá se refiere es que si tiene una sustentabilidad en el tiempo, es decir, si ustedes desarrollan este proyecto, puede durar, puede tener un éxito y puede tener una continuidad en el tiempo. Eso hay que tener ojo porque lo considera mucho el jurado. Acá se me ocurrió un poco, pero acá también le puse ojo con el video, con el enlace del video. Para poder postular se pide un video, un enlace en YouTube, en donde tienen que explicar... ¿No va? Os lo voy a dejar por aquí. Ahí sí, ya. Piden que pongan un enlace en YouTube en donde expliquen su proyecto, que no dure más de 3 minutos. Acá hay integrantes del jurado, que, a ver, les voy a decir quién es el jurado, el vicerrector académico, también está Patricia Pinto, que es la directora de egresado de empleabilidad y posgrado, y está el vicerrector de investigaciones. Ellos son las 3 personas que integran el jurado, y hay uno de los jurados que se basa mucho en qué es lo que dice el video. ¿Ya? Así que es importante que consideren y que al momento de hablar en estos 3 minutos puedan explicar bien cuál es el objetivo, cuál es el propósito, a quiénes van a ayudar, cuál es la comunidad que van a trabajar, o si tienen una idea en mente, cómo la van a generar, cómo la van a desarrollar, y si esta idea es sustentable a través del tiempo o no. Eso lo considera harto el jurado. No se pide calidad, se pueden grabar con el celular. De hecho, de los ganadores que nosotros hemos tenido en la segunda versión, eran videos súper caseros, si los podemos decir de alguna forma, pero eran videos súper explicativos, en donde explicaban mucho mejor lo que habían escrito en el formulario que tenían que descargar en la página web. Así que por eso les pido que tengan ojo al momento de grabar este video, que no se pide una gran técnica, sino que se pide que puedan contar bien la información, que motiven al jurado, piensen que al momento de estar grabando el video le están hablando al jurado para que su proyecto lo seleccione. Entonces, en resumen, ¿qué trata estos fondos concursables? Como les decían, pueden postular egresados, ¿ya? Acá no es excluyente tampoco para los estudiantes, pero que este equipo al menos tenga un egresado, ¿ya? Por primera vez nosotros aumentamos la cantidad de dinero que se da en el premio, y son para los 3 primeros lugares 1 millón de pesos. Esto es a nivel nacional. Y también porque decidimos aumentar el valor de 1 millón de pesos es para que se puedan realizar más actividades, ya para que puedan desarrollar de mejor forma, porque encontramos que 500.000 pesos era muy poco para poder llevar a cabo una idea inicial. Como le decía, tener una idea clara. No es necesario ser emprendedor, sino que tener la idea y las ganas de poder postular a los fondos concursables y poder desarrollar su idea. ¿Y por qué le decimos esto? Porque nosotros, cuando una vez que postulan, pasan a una primera fase,
Y esta fase es de acompañamiento con talleres complementarios, que los dicta un experto en emprendimiento, en donde les va a enseñar muchas cosas, como el modelo Canvas, una propuesta de negocio, cómo lograr la sustentabilidad de su emprendimiento, cómo desarrollar mejor su idea, y además de eso, cómo postular a fondos externos, para así después lograr la sustentabilidad como se mencionaba anteriormente. Y la idea de este taller, que se generan 2 sesiones y es virtual, que ustedes puedan mejorar sus postulaciones. Entonces, este proceso se hace durante el mes de agosto, en donde ustedes pueden hacer una apelación a la postulación que hicieron inicialmente, poniendo en práctica los conocimientos que tuvieron en los talleres impartidos por esta persona que es experta. Y aquí lo que nosotros pedimos es que genere la motivación y el compromiso en el proceso, ya que la asistencia a estos talleres es obligatoria, al menos de uno de los integrantes del equipo que pueda asistir a estos talleres de perfeccionamiento en el emprendimiento. Como ya le había dicho, participar en el taller de acompañamiento, las ganas de emprender y las ganas de aprender. Eso es lo que nosotros siempre pedimos para nuestro egresado, porque después de esta actividad, después de los fondos concursables, viene un seminario de emprendimiento. El año pasado estuvo bastante entretenido. Yo acá les voy a poner una imagen de quiénes fueron los invitados. Tuvimos a Oscar Muñoz, fundador y CEO de Green Glass, Alejandra Mustaki, que fue la presidenta de la SECH, y Francisco Undurraga, quien fue el fundador y creador de Emporio La Rosa y actual diputado de la República. Y después de esto, todos los ganadores de los fondos concursales tuvieron un espacio para poder presentar su emprendimiento y además de hablar directamente con estas entidades que son pioneras y son súper conocidas en el mundo del emprendimiento. Por último, me gustaría decir que el proceso de postulación a esta tercera versión de los fondos concursables parte el 1 de julio a las 10 de la mañana hasta el 31 de julio a mediodía se cierran las postulaciones. Ya no se abre una segunda oportunidad para volver a postular, ya que el proceso de postulación es bastante amplio, dura un mes, y nosotros a través de nuestras redes sociales vamos a estar informando de cuánto tiempo queda, cuándo pueden postular y en qué plataforma pueden descargar el formulario de postulación, que como les decía está en nuestra página web. Después de esto viene el primer proceso, como le había mencionado, que son los talleres de acompañamiento, y esto termina en el mes de agosto, en donde se selecciona al 30% de los proyectos, y dentro de estos 30% de los proyectos seleccionados se escogen a los ganadores, y eso ya lo conocen en el mes de septiembre. Acá después nosotros le hacemos toda una charla a estos ganadores para que puedan ser creados como proveedores y poder darle el dinero para posteriormente después presentar su emprendimiento en el seminario, y durante el año que viene, es decir, en este caso sería durante el 2022, poder desarrollar su emprendimiento y rendir las cuentas del $1.000.000. Nosotros no ponemos condiciones tampoco en rendir. Simplemente que puedan comprar, si quieren comprar algún material, si quieren pagar impuestos, o si quieren arrendar un lugar o contratar personas. Principalmente tienen que rendir todo, pero nosotros no vamos a ponerles condiciones ni restricciones en lo que tienen que hacer. Eso principalmente. Si tienen alguna duda, consulta, lo invito a que ahora es el momento para que me puedan escribir y poder resolver sus consultas a los que quieran sobre los fondos concursables. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Ahí preguntaban por las bases y Paola puso en el chat el correo electrónico, donde están las bases para descargar. Yo no sé, Ángel, si podríamos poner tu correo electrónico en el chat. Y además de eso, ahora voy a poner la página con el link directo donde están las bases, y para que puedan descargar el formulario. Dame un segundito. Perfecto. Oye, pero acá creo que la habían puesto, la Paola Canto, ya. Ah, sí, ahí lo puse sí, ahí está la Ahí mismo pueden descargar la base, y si tienen algún problema, me escriben a mi correo. Eso es súper importante. Yo me doy el tiempo de responderle cada duda, cada consulta que tengan. También mi rol en esto es ser como el acompañante durante el proceso de postulación de los proyectos. Así que de repente tienen duda cómo formular el proyecto, cómo postular, yo los puedo acompañar en eso. Perfecto. Ángel, hay una pregunta. Dice, ¿hay fondos para egresados que cursen másters en universidades extranjeras?
Sí, no, si acá la única condición para que puedan postular es que sean egresados de la Universidad de la América. Incluso pueden estar residiendo fuera del territorio nacional y desarrollar un proyecto, por ejemplo, que son a través de plataformas web y también pueden postular, no es excluyente. Ahora, es súper importante, como lo había mencionado antes, que sigan que sigan el conducto y los protocolos de postulación y que entiendan cómo desarrollar la idea, porque en eso se basa el jurado. Perfecto. Oye, muchas felicitaciones, genial. Preguntan ejemplos, no sé si nos dé el tiempo, porque porque creo que puede dar, no sé, te tiro la pregunta, no sé si tiene algún ejemplo que dar, Ángel. Puse como ejemplo a Tania Vera, que desarrolló esta plataforma de Jubilab, que es egresada de kinesiología. Hay otros egresados que por tema de contingencia fueron bastante innovadores y desarrollaron proyectos que a raíz del COVID, otros proyectos comunitarios como apoyo de niños en hospitales, y otros que desarrollaron marcas como aguas purificadas. Pero los ganadores de los proyectos están en nuestra página web, donde ustedes pueden ver en la sección también de fondos concursales, aparecen ganadores y ahí aparecen varios ejemplos. Perfecto. Acá hay una pregunta súper interesante, una consulta de un egresado reciente, ¿no? ¿Qué le recomienda usted a un estudiante o egresado que quiere empezar un emprendimiento, pero tiene dificultades para planificarlo o efectuarlo? Primero que desarrolle bien la idea, que tenga la idea clara y atreverse. Nosotros siempre decimos, si quieres postular y quieres emprender, tienes que atreverte, porque tu idea también la tienen otras dos personas y el único que logra el éxito es el que se atreve a cruzar el río. Siempre van a haber dificultades. La idea es poder atreverse, y una vez que te atrevas, nosotros vamos a entregar todo el acompañamiento necesario para que puedas darle estructura a tu proyecto. Así que si está empezando a emprender, ahora es el momento. Hay otra pregunta que está vinculada a la anterior, aunque yo estoy iniciando una fundación, pero con base en otro país, Canadá, aunque el alcance es global. ¿Igual puedo aplicar o es necesario que el impacto sea local? Mira, si ese proyecto se desarrolla en plataformas virtuales y tiene un impacto a nivel global, como dicen, no hay ningún problema, no es excluyente en postular. Así que sí, no hay problema en que él pueda desarrollar el proyecto. Esas serían las preguntas. Estaríamos terminando, si no, vamos a hacer el sorteo de las cuentas Zoom. Para eso, y hay una información que les tengo que dar. Me habían pedido antes que sacar una foto. Sacamos tenemos que dejar evidencia de estas actividades, estimado. ¿Les parece? Podríamos activar un minutito, 30 segundos la cámara para que nos saquen una foto, y esto va como evidencia, por así decir, del proceso del sorteo. Ahora se va a compartir pantalla y se va a proceder a hacer el sorteo. Acá el equipo de Paola Canto, Úrsula y de Úrsula tienen los correos electrónicos de los ganadores, se pondrán en contacto posteriormente. Así que nos sacan la foto y posteriormente compartan pantalla para hacer el sorteo. Esperemos un poquito, que estoy con un problema técnico de que Ariana me dice que no puede iniciar ni Consuelo, entonces voy a hacerlo de manera manual. Ya. Preguntar. Mientras tanto, doy la otra información de las actividades que vienen. El equipo de vinculación de vinculación con egresados tiene pensado seguir haciendo actividades durante el año. Hay algunas ideas, una idea de feria de profesiones para hacer encuentros de egresados de distintas profesiones para potenciar la sinergia y el emprendimiento en base a la diversidad, que es lo que nos hace fuerte a los emprendedores. Ese es un tema que se estaría desarrollando. Está también el tema de
teleatenciones, una capacitación en torno a este mundo virtual para el que no estábamos preparados, y encuentros por carrera, es otra actividad que se estaría desarrollando durante el año. Ahora sí, todas las personas que pudieron activar pantalla, les agradecemos, sabemos que algunas no podían, les voy a pedir que pongan atención y yo a la cuenta de 3 les voy a sacar la fotografía, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las... pero me justo parece más gente, ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias, ahora sí, sorteo. Un lujo te llevas, Paola Canto. Ya, entonces aquí vamos a comenzar el sorteo. Tenemos a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Recuerden que son 5 cuentas Zoom Pro las que vamos a sortear. Entonces, son 5 ganadores. Ahí lo confirmamos. Y vamos aquí a comenzar. Veamos qué pasa. Ahí están, muchas felicitaciones a Beatriz Bravo, Tatiana Godoy, Francisco Ortiz, Alejandra Vega y Carlos Durán. Los vamos a contactar por interno para explicarles qué es lo que necesitamos y cómo pueden empezar a hacer uso de esta cuenta. Recuerden que esta cuenta tiene validez hasta el 28 de febrero del 2022. Es una cuenta Zoom Pro que tiene esta duración ilimitada y tiene varias otras funciones interesantes. Además, les quiero comentar que como egresados, usando el correo edu.utla.cl, todos ustedes tienen cargado el programa de Office 365 y todas las herramientas asociadas a esto, incluido un espacio de almacenamiento de 1 terabyte, una nube virtual de 1 terabyte. Entonces también la pueden ocupar, tienen ahí hartas herramientas que pueden ocupar libremente. Eso, Marcelo. La suite Office con los diferentes herramientas que están ahí, ¿no? Sí. Así Fantástico. que yo les agradezco la participación, Marcelo, Karina, Ángel, junto a Paola. También les agradecemos la participación a todos ustedes, quienes nos han acompañado hoy. Me están haciendo preguntas de cómo pueden acceder a la cuenta a través del correo edu.utla.cl, pero tal como escribe Paola ahí, a través de nuestros correos nos pueden hacer llegar todas las consultas y nosotros los orientamos y los ponemos en contacto con quienes corresponden. Así que muchas gracias por la participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, un gusto, nos veremos en otra oportunidad.